Hola, soy Asunción Longo y junto con Ana Rodríguez formamos el equipo encargado de desarrollar la línea temática Mujeres Energéticas. El objetivo de esta línea es que conozcáis las contribuciones relevantes de las mujeres en el ámbito profesional de la energía, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad, y que reflexionéis sobre las dificultades que se pueden encontrar y cómo poder solucionarlas. El análisis de los datos nos indica que la situación profesional de las mujeres en el ámbito de la energía ha mejorado con respecto al pasado, pero aún sigue habiendo problemas y desafíos significativos. Por ejemplo, de los empleos actualmente en el ámbito de la energía, solamente el 25% está ocupado por mujeres, y este porcentaje es todavía menor cuando consideramos los puestos técnicos o de liderazgo. Es evidente que existen todavía barreras importantes que impiden o dificultan el desarrollo profesional de las mujeres en este ámbito, que vienen ligadas a los estereotipos de género, a la falta de políticas inclusivas en algún caso e incluso también al diferente o desigual acceso de los hombres y mujeres a los estudios técnicos. Esta línea temática se relaciona con una de las dos pruebas obligatorias contempladas en la Olimpiada. En primer lugar, os proporcionaremos un breve vídeo formativo en el cual comentaremos la situación actual de la mujer en el ámbito energético y esperamos que os sirva para centrar el contexto y también para fomentar el debate en el aula. La actividad que se os propone consiste en la realización de unas fichas sobre mujeres que hayan desarrollado o desarrollen su actividad profesional en el ámbito de la energía. En esas fichas se incluirá información básica, como puede ser el lugar, la fecha de nacimiento, ámbito o contexto familiar y personal, estudios realizados, logros o desarrollo de la carrera profesional y también cuestiones relacionadas con por qué han tomado la decisión en un momento dado de dedicarse al ámbito energético y las dificultades que hayan podido encontrar en el desarrollo de su carrera profesional por ser mujeres. Cada centro educativo deberá realizar 3 fichas, para lo cual os proporcionaremos un formato que podéis emplear y una serie de ejemplos de fichas ya realizadas. Os suministraremos también como mínimo 4 nombres de mujeres, entre las cuales podréis elegir las 3 que vais a desarrollar. Intentaremos que tengáis la posibilidad de contemplar mujeres de épocas distintas y también se propone la posibilidad de realizar entrevistas a una, por lo menos, de las mujeres seleccionadas por videoconferencia o por correo electrónico. Las fichas las podréis elaborar en castellano o en gallego y deberéis reflejar en ellas la bibliografía o la fuente de información que hayáis empleado. Las imprimiremos para ser exhibidas en el día de la Olimpiada y además elaboraremos un dossier para que se pueda utilizar para su divulgación y también para usos futuros. Esperamos que esta actividad os resulte interesante, que os motive a implicaros en el tema y a convertiros en investigadores que exploren y divulguen la actividad de las mujeres en el ámbito energético.